las normas jurídicas, normas religiosas, ¿verdad? Y normas morales, ¿verdad? Que es algo que hemos estado analizando, ¿verdad? Con el tema anterior, ¿verdad? Que teníamos, solo que lo vimos así como superficialmente, ¿verdad? Pero son situaciones muy importantes porque todos llevan la misma finalidad: regular la conducta humana, regular la conducta humana. Cada una tiene sus características, ¿verdad? Entonces, por eso se menciona, ¿verdad?, que en cada sociedad se encuentran diferentes órdenes normativos, ¿verdad?, que estimulan la conducta social, ¿no? Entonces, allá decíamos nosotros, ¿verdad?, de que habían tipos de normas que podrían estar regulando la conducta de las personas en diferentes situaciones, ¿verdad?, que podrían encontrarse, ¿verdad? Podríamos hallar características que unas eran potestativas, ¿verdad?, que la persona puede decir si la ha tomado o no. En el caso de las normas jurídicas vimos que eran de obligatorio cumplimiento y que su incumplimiento daba un efecto natural, ¿verdad?, que era la imposición de sanciones, ¿verdad?, ya que estaban generando una obligación hacia la persona, ¿verdad?, que era de estricto cumplimiento, ¿verdad? En otros casos podría estar regulando situaciones, ¿verdad?, dentro de determinadas circunstancias, ¿verdad? Ya decíamos, como no subir los pies en la mesa y algunas situaciones por ahí, ¿verdad? Pero aquí ya iremos viendo otras circunstancias, ¿verdad? Tenemos que las sociedades organizadas estatalmente se identifican, ¿verdad?, sobre todo porque imponen y conservan la validez de un orden normativo, ¿verdad?, que aspira a ¿qué? A ser obligatorio de una forma general, ¿verdad? Y de hecho es obedecido no solo como proceso consciente, sino también en razón de que el orden normativo puede ejecutarse mediante la fuerza constituida. Ahí lo que en líneas generales lo que decimos, ¿verdad?, que cuando se hace una norma, la aspiración que tiene por medio de los procesos, ¿verdad?, es de que sea de una obligatoriedad general, ¿verdad?, para todo. Y que ahí se menciona que de hecho es obedecido, ¿verdad?, no solo como un proceso consciente, ¿verdad?, porque eso fuera lo ideal, ¿verdad? Dígame, bueno. O sea que ahí lo que nosotros tenemos de que... Perdón, licenciado, se activó. Ah, muy bien. Entonces lo que tenemos nosotros ahí que analizar es que ese orden normativo puede ejecutarse aún mediante la fuerza constituida, ¿verdad? Y esa es característica de las normas jurídicas, de las normas jurídicas. También tenemos que decir que las normas que todas las sociedades tienen, así como la práctica corriente de las mismas, evidencian criterios, ¿verdad?, para la evaluación de las acciones sociales, ¿verdad? Aquí lo que nos trata de decir, ¿verdad?, de que así como es una sociedad, así son las normas, ¿verdad?, que va a imponer, ¿verdad? Porque es producto algunas veces de situaciones determinadas y otras veces también de las acciones sociales, ¿verdad? Y eso tiene mucha relación con lo que estudiábamos en el tema anterior, ¿verdad? Que las normas no pueden verse de una forma aislada, ¿verdad? Provienen de una realidad, ¿verdad? Entonces tenemos lo que es el hecho, la norma y los valores. Entonces ya dijimos nosotros que esas normas jurídicas vendrían a ser la cristalización, ¿verdad?, de los valores que encierra una determinada sociedad, ¿verdad? Y podemos ver el caso de la realidad actual, ¿verdad? Se hacían la gran pregunta, y el presidente, teniendo todos los medios y contando con una correlación, ¿verdad?, en distintos órganos del Estado, porque las acciones de combate contra estas organizaciones criminales, ¿verdad?, que es la denominada,
¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué lo hace hasta que murieron 80 y no sé cuántas personas en un par de días ahí? ¿Por qué no lo había hecho antes? O estaba esperando algún momento en específico para comenzar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es necesario un régimen de excepción si tiene todo para hacerlo, pues, y no necesita de eso? Y otros dicen, no, el régimen de excepción es necesario porque para ejecutar ese tipo de operación, ¿verdad? De combate contra estos grupos se necesita la limitación, ¿verdad? De algunos derechos constitucionales que están configurados. Entonces, tienen su explicación, ¿verdad? Entonces, lo que decimos que las normas, ¿verdad? Todas sociedades vienen de esas prácticas corrientes, ¿verdad? Que evidencian las acciones sociales de las mismas, ¿no? Otro elemento aquí a tomar en cuenta es lo que denominamos orden y justicia, ¿verdad? Serán así los dos objetivos a lograr, ¿verdad? Por el sistema normativo, que es el derecho, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado. Las normas siempre van buscando, ¿verdad? Esos valores, ¿verdad? Y aquí estaríamos viendo que hay, ¿por qué un orden? Porque se trata de llevar por medio de las normas de que no se altere, ¿verdad? La paz social, ¿verdad? Que no se altere la paz social y podría existir un desorden, ¿verdad? Podría existir un desorden social en el cual sería necesario la creación de normas que vengan a restablecer ese orden, ¿verdad? Allí, retomando el mismo ejemplo que decía, 80 muertos en 2 días, hay un desorden social, ¿verdad? En relación a los grupos que están haciendo ese tipo de acciones. Entonces, las leyes que se piden urgentemente, como es ese régimen de esta excepción, ¿verdad? Y algunas acciones en concreto de parte del órgano ejecutivo vendrían a restablecer el orden, ¿verdad? Que ha sido alterado, ¿verdad? Entonces, siempre las normas, eso es lo que tratan de regular, ¿verdad? El orden y el desorden. O sea, como la que famosa teoría del caos, ¿verdad? Que para que haya un orden, primero tiene que existir un caos. Primero. Y existiendo aún ese orden, siempre hay una tendencia al desorden. Y ahí dice usted la explicación, ¿verdad? En la realidad, que todos los días las personas arreglan sus casas y siempre se desordena y es necesario volver a ordenar, ordenar, ordenar. Entonces, pero ya en lo que es el sistema normativo estaría aspirando, ¿verdad? A un orden social y una justicia, que es un valor supremo de la sociedad y que está aparejado con lo que es el derecho, ¿verdad? Porque ahí podríamos retomar situaciones del derecho natural, ¿verdad? Que dice que si no es justo, no debe ser obedecido. No debe de ser obedecido, ¿verdad? Pero ya se ha mencionado, ¿verdad? Que los partidarios del derecho positivo son muy independientes, ¿verdad? De los valores que vienen en las normas, ¿verdad? Sino que las mismas deben de, pasando su proceso de constitución de ley, entrando en vigencia las mismas, pues son de obligatorio cumplimiento y la persona no puede excusarse de decir que no lo cumple por el hecho de que no son justas las normas ahí establecidas, ¿verdad? Digamos, algunos expresan de que la ley de pensiones, ¿verdad? Es injusta y todo, pero es de estricto cumplimiento, derecho positivo. No va a decir alguien, mire, no vamos a cumplir lo que dice esta ley porque la ley es injusta. No opera así el sistema normativo salvadoreño, sino que, pero obviamente existen algunos partidarios que expresan, ¿verdad? Que el derecho no solo se agota en el tenor literal de la misma, ¿verdad? Sino que el aplicador debe de trascender, ¿verdad? Al momento de su aplicación y hacer la interpretación del misma, estar atentos, ¿verdad? A que se cumplan los valores máximos entre la justicia, ¿verdad? Por ahora se dice que si existe un conflicto entre el derecho y la justicia, debe prevalecer siempre la justicia, ¿verdad? Por ser un valor supremo, ¿verdad? Vinculado al derecho, ¿verdad? Entonces,
dos valores desde los cuales se intenta legitimarse todo el sistema normativo, ¿verdad? Orden y justicia, ¿verdad? El autor Eduardo García Maínez nos menciona, ¿verdad?, que la norma suele usarse en dos sentidos, ¿no? Tenemos dos sentidos de cómo se utiliza este término de norma, ¿verdad? Uno amplio y otro estricto, ¿verdad? En ese primer sentido amplio, ¿verdad?, se aplica toda regla de comportamiento obligatoria o no, ¿verdad? Y en el sentido estricto, ¿verdad?, corresponde a la que impone deberes o confiere derechos, ¿verdad? Obviamente ya estaríamos hablando aquí de lo que se denomina norma jurídica, ¿verdad? Porque está imponiendo deberes o confiriendo derechos, ¿verdad?, o facultades, ¿verdad?, como ustedes lo han visto también ese término, ¿verdad? Ahí podríamos decir, ¿verdad?, ante la clasificación, que las normas pueden clasificarse en técnicas, de etiquetas, jurídicas, morales, religiosas, etcétera, ¿verdad? Y podríamos aplicar también esos convencionalismos sociales y todas las situaciones, ¿verdad? Pero a nosotros en líneas generales lo que nos puede interesar son estas tres, ¿verdad? Jurídicas, morales y religiosas, ¿verdad?, que están presentes en todos los ámbitos o relaciones de las personas, ¿verdad?, dentro de la sociedad salvadoreña misma, ¿verdad? Algunos tal vez desconocen algunas leyes, pero se guían, ¿verdad?, por las normas morales, ¿verdad? Y otros, su actuar, ¿verdad?, dentro de la sociedad está fundamentado esencialmente en las normas de carácter religioso, ¿verdad? Digamos, hay algunas religiones que no permiten de que a una persona se le haga transfusión de sangre, entonces ahí han habido hasta resoluciones por parte de los juzgados, ¿verdad?, donde se establece, ¿verdad?, de que se le podría estar hasta limitando derechos cuando una persona, digamos, como está en un proceso que no puede decidir por sí misma, ¿verdad? Digamos, los familiares dicen absolutamente que no, ¿verdad?, porque en la religión eso no es permitido, que le hagan transfusión de sangre, entonces la persona podría hasta perder la vida, ¿verdad? Y obviamente la vida es una de las situaciones que más debe garantizar, ¿verdad?, la actividad estatal, ¿verdad? Entonces estaría entrando entre conflicto esas normas de carácter religiosas combinadas con situaciones morales y el derecho mismo, ¿verdad?, con las normas jurídicas, ¿verdad? La Constitución y toda la actividad del Estado era encaminada a preservar la vida de todos sus habitantes y digamos una persona se encuentra en una situación que no puede decidir por sí misma y necesita una transfusión de sangre y los familiares manifiestan que no lo permiten porque dentro de sus normas de carácter religioso eso es prohibido. Entonces son situaciones que, digamos, al hacer estudio de ustedes del derecho constitucional, el docente en su momento podría poner ese tipo de ejercicios de lectura, ¿verdad?, para ver si prevalece la Constitución o ese tipo de situaciones que estarían guiando la actuación o la conducta de las personas basadas en situaciones religiosas. Y hay situaciones que vienen de estos sistemas morales o religiosos o normas de ese tipo que terminan convirtiéndose también en normas jurídicas, ¿verdad? Porque digamos, si en los mandamientos se establece no matarás, en el Código Penal también está regulado esos delitos de homicidio, ¿verdad? De que en caso que una persona, ¿verdad?, realice ese tipo de acción, ¿verdad?, que está tipificada como delito de homicidio, pues va a recibir una sanción, ¿verdad? Entonces llegan situaciones que vienen a materializarse, ¿verdad?, que provienen de ese tipo de normas y se terminan convirtiendo en normas jurídicas de estricto cumplimiento, ¿verdad?, para las personas, ¿verdad? Y que en caso de incumplirse las obligaciones ahí establecidas, pues acreedor de sanciones o penas correspondientes. Tenemos en un primer momento, revisaremos lo que son las normas jurídicas, ¿no? Tenemos en las normas jurídicas
que las normas de conducta nacen generalmente como consecuencia, ¿verdad?, de la vida social y son de diversa naturaleza, según la especie de relaciones que regulen, ¿verdad? Ahí lo que tratamos de decir nosotros, cuando decimos que estas normas de conducta son consecuencia de la vida social, es como ya lo hemos mencionado, las normas vienen de la realidad, de los hechos, de una sociedad misma, ¿verdad? Entonces, dependiendo de esa realidad, así van a ir siendo la naturaleza, ¿verdad? Podría darse el caso que la cultura que se tenía anteriormente, el papel que cumplía el hombre y la mujer en una relación de familia era diferente a la que podría estarse ahora, ¿verdad? Porque digamos en esas relaciones familiares, ¿verdad?, entre personas que habían decidido tener una convivencia juntos o casarse, era de que la mujer se quedaba en casa, el hombre salía a trabajar, el hombre administraba el dinero o se lo daba a la esposa, pero era de él, o sea que era una situación que no, ¿verdad? Entonces que ella no podía ir a trabajar y tomar decisiones propias si no el esposo no lo autorizaba y cosas así. Y en ese momento de esa realidad en la que venía, también el derecho estaba como validando ese tipo de relaciones y no imponía sanciones, ¿verdad?, por ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahora vemos que la realidad de los hechos es muy diferente, o sea, ese tipo de relaciones de familia ha evolucionado en otro tipo, ¿verdad? Es decir, que la mujer y el hombre tienen una igualdad de hacer en lo que respecta al trabajo, ¿verdad?, lo que mejor convenga a los intereses de la familia que han decidido hacer, ¿verdad?, en común, ¿verdad? Entonces, no puede el hombre decirle de que se va a quedar ahí en la casa y que no la va a dejar ni salir y todo eso, porque entonces eso podría llevar a que se tipifiquen acciones como una violencia en contra de la mujer, ¿verdad? Situaciones que no existían en otras realidades, ¿verdad? Entonces tenemos que ver el tipo de norma, qué aspectos y de qué parte de la vida social proviene y qué naturaleza está haciendo y la especie de relaciones que está regulando. La Asamblea Legislativa en este momento se encuentra con una comisión a aprobar, se han dado hasta un tiempo como para aprobar un nuevo Código Civil, porque establece que esa codificación que está en el actual Código Civil responde a una realidad de 1890 y todo eso, y que ya la realidad actual al mundo de las relaciones entre personas, contratos, obligaciones y sus bienes ya está respondiendo a otra realidad actual que necesita un cambio radical, ¿verdad?, esa codificación. Entonces debemos de ver, ¿verdad?, especies que regulan la naturaleza y ver, ¿verdad?, de que esas normas son producto, ¿verdad?, generalmente de consecuencias de la vida social y de diversa naturaleza, ¿verdad?, y el área que va a regular, ¿verdad? Tenemos que tomar todo eso en cuenta. Decimos que en líneas generales las normas jurídicas son el conjunto de reglas de observancia general y obligatoria. Aquí tenemos que esto es general y obligatoria. ¿Quién las impone? El Estado. Impuestas por el Estado. Y tienen fuerza coactiva, coercitiva, es decir, se pueden exigir su cumplimiento por medio de la fuerza. Esto es básico en las normas jurídicas. Son de obligatorio cumplimiento para todos los habitantes de la República. Y hay una regla muy importante que ustedes deben de tomar en cuenta. Cuando ya se estudie lo que es la parte de la ley en el siguiente ciclo, nadie puede alegar ignorancia de ley. Es decir, la misma ha seguido el proceso y se encuentra vigente y usted incumple esa ley, no puede usted alegar que no sabía, y podría darse el caso que sea cierto que no sabía, pero la ley no parte de esa excepción.
parte de la regla general, que es de obligatorio cumplimiento para todos. Y por lo tanto nadie puede alegar ignorancia de ley. De que es posible que en algunos supuestos se puede demostrar que la persona no estaba en un estado consciente al momento que esa ley entró en vigencia y que podría darse entre unos supuestos de exclusión de responsabilidad, pero eso tendría que probarse, ¿verdad? Y tendría que entrar en el supuesto, ¿verdad? Digamos que esa persona perdió la noción, digamos, como hay personas que días están bien y tienen padecimientos mentales y a veces están mal de la mente, ¿verdad? Entonces que en esos días que esa ley pudo haber entrado en vigencia y que se hizo la divulgación de la misma y todo eso, podría haber estado en otro estado mental, ¿verdad? En el cual no podría ni imputársele ni lo más mínimo, que él al regresar otra vez incumplió la misma. Dígame. Sí, licenciado, me llama la atención lo que está diciendo. Una persona Sí. que esté así en un estado mental, digamos que no recuerda nada o tiene Sea problemas, incapaz, sí, tenga una incapacidad sí, mental. lo tiene que justificar ante la ley, ¿va? Si no lo justifica, podría recurrir en problemas. Sí, porque como se parte de que él no puede alegar ignorancia, ahí lo que se estaría alegando es de que él no tenía las capacidades mentales como para poderse exigir esa presunción. Sí, esa es la duda que tenía, licenciado. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más levantó la mano? Yo, licenciado, cuando estaba hablando de que muchas veces si la persona es inconsciente o que tiene problemas mentales, me recuerda un caso que hay aquí por donde, bueno, en el pueblo donde yo vivo, de que hay un señor que tiene problemas mentales, pero él muchas veces acosa a las adolescentes, incluso muchas veces las llega a tocar en partes pues que son incorrectamente, ¿verdad? Y supuestamente muchas personas han demandado ese caso, pero las autoridades les dicen de que no, que él tiene problemas mentales y que no sé qué, pero yo considero que en ese aspecto está mal lo que él hace porque acosa a muchas niñas, pero no sé usted, deme su punto de vista. ¿Está bien lo que dicen las autoridades o deberían de tomar cartas en el asunto? Es que sí deberían de tomar cartas en el asunto porque él está infringiendo la ley. Lo que pasa es que la pena o la sanción que él le correspondería por tener esos problemas mentales, que habría que comprobárselos también, sería ya que quedar internado, ¿verdad? En un centro donde están ese tipo de personas que tienen ese tipo de problemas. O sea, no podría estar que mire, como a él no se le puede acusar de nada, no se le puede hacer nada por los problemas mentales que tienen. No es así el procedimiento. Es decir, deben de proceder a llevarlo ante un juez competente y que el juez determine, ¿verdad? De que entonces que como él tiene ese tipo de problemas, entonces a él se le dará este tipo de sanción alternativa, ¿verdad? Y digamos, lo tienen que internar en un lugar, no puede estar a él ahí haciendo ese tipo de situaciones. Pues, digamos, hay casos que yo he visto en internet en otros países, ¿verdad? De que una persona tenía ese tipo de tendencias que usted menciona, ¿verdad? Entonces fue internado en lo que le conocen, ¿verdad? Como manicomio. Entonces lo internaron ahí, ¿verdad? Pero ya ahí, como eran intervalos, a él se le hicieron los exámenes correspondientes y vio que su actividad mental estaba normal nuevamente, ¿verdad? Entonces, y lo pusieron otra vez libre, ¿verdad? Entonces, la otra vez que ya salió a eso, ya salió con producto también de los medicamentos y todas las cosas que le estuvieron dando por ahí, o sea que él nunca tuvo que haber salido de ese lugar donde estaba, y ya salió a cometer agresiones de otro tipo, ¿verdad? Es decir, ya no solo eran tocamientos y cosas así, ¿verdad? Sino que ya como que se llevaba a las mujeres allí.
y toda la cosa, ¿va? Y después lo descubrieron de todas las cosas que había hecho y obviamente sí estaba mal, ¿verdad? Obviamente era comprobable de que, pero eran por los episodios, ¿verdad? Entonces de ahí descubrieron de que lo del caso de él era por episodios, ¿verdad? Entonces que obviamente el que tenía que quedar internado permanentemente y nunca salir, ¿verdad? Porque obviamente por la situación de él tampoco no podían internarlo ya en un centro penitenciario, ¿verdad? Porque ya él no estaba bien de sus capacidades mentales. No sé ahí cómo ha entendido eso. Obviamente las acciones sí se pueden emprender. Lo que pasa es que las sanciones que él podría obtener, ¿verdad? Si lo logra, porque hay unos que también que se hacen que están para efectos de esas cosas, ¿verdad? Pero obviamente debe ser una persona que todo el mundo conoce y saben que generalmente puede tener ese tipo de problemas. ¿Por qué tiene esas tendencias? Es lo que tendría que analizarse y por eso debería de ser el internado. Porque obviamente está alterando el orden social con ese tipo de acciones y el Estado debe de intervenir, ¿verdad? Porque obviamente nadie quiere sufrir, independientemente de alguien que esté bien o esté mal de la cabeza, una agresión de ese tipo, ¿verdad? Porque digamos alguien le pega a usted en la cabeza y le causa heridas y todo, y va a decir, no, como está loco, no, obviamente no es así la cosa. Dígame. Muchas gracias, Lick. Muy bien. Stephanie Betsaida Ulloa. Sí, Lick, buenos días. Con Buenos días. respecto al tema que usted está hablando de ignorancia de la ley, tengo una duda, Lick. ¿Una persona que no puede leer ni escribir puede alegar ignorancia de la ley? Mire que ahí la situación está de que leer y escribir, el diario donde se publica formalmente las leyes, ¿verdad? Según el proceso es el diario oficial y obviamente nadie compra el diario oficial, ¿verdad? Que está puesto a la venta todos los días, pero no el proceso, ¿verdad? Es decir, que va a decir, mire, yo no compré el diario oficial y como yo no lo leí, no, es una presunción, es una presunción. La persona no sabe leer ni escribir, pero tiene el raciocinio de distinguir entre que lo que está haciendo está bueno o está malo. O sea, obviamente el juez al momento de la aplicación de la ley valorará la situación que usted menciona, pero tendrá que valorar también si ese era un impedimento para efectos de la obligación que se le está tratando de hacer cumplir. Yo le pongo un ejemplo. Suben un impuesto, lo suben. Y entonces usted está obligado a pagarlo, independientemente se haya dado cuenta o no se haya dado cuenta en qué día o qué hora lo subieron. Entonces usted puede decir, mire, yo no lo voy a pagar porque yo ni cuenta me daba y yo ni sé ni leer ni escribir y por eso no lo voy a pagar. Entonces la ley no trabaja en razón de esos supuestos. Entonces, o digamos que dicen, mire, antes si una persona mayor de edad tenía una relación sentimental con una persona menor de edad y llegaba el momento que esa persona quedaba embarazada, un ejemplo. Entonces, la ley permitía que si la persona se hacía cargo hasta podían casarse. Pero las leyes cambiaron ahora. Y ahora que no, todo este tipo de situación es violación y las penas, ¿verdad? Que las han aumentado y es un delito muy, muy grave, ¿verdad? Muy grave. Entonces, imagínese usted alega y dice, mire, yo como no sé leer ni escribir, yo ni sabía, yo le dije a ella que me iba a hacer cargo, ¿va? Un ejemplo, ¿va? Que fue como una señora, yo le dije a ella que me iba a hacer cargo independientemente de la edad que tiene, ¿va? Entonces lo que le van a imputar no era de que si sabía leer o escribir, sino de que si la conciencia de sus actos, si él sabía de que eso estaba bien o estaba mal, porque regularmente podría deducirse de que, digamos, los medios de comunicación han dado a expresar todo eso. Popularmente la gente conoce que eso es un acto malo, digamos, alguien se lo pudo haber dicho a algún familiar o a alguien de decirle,
mira, es tener una relación sentimental con una persona menor de edad, ahora ya es una situación bien delicada, ya no es como antes, pues de que te permitían hasta te podías casar y no era un delito así tan grave, ¿verdad? Sino que, y que él diga, no, ya aquí yo soy hecho a la antigua, ¿va? Y las cosas, ¿va? Entonces, son otros aspectos que se tienen que valorar, no solo el hecho de saber escribir, leer y escribir. Digamos, si es un tema de contratos, obviamente que sí, ese punto que usted menciona, sí es valorable. ¿Por qué razón? Si no sabía leer y escribir, ¿cómo hizo el contrato? ¿Cómo adquirió la obligación? Y hay unos que no, y hay unos que han sido hasta alcaldes, no saben ni firmar. O sea que, aparte de que no sabían ni leer ni escribir, no sabían ni firmar, pero han llegado a ser hasta funcionarios públicos. Entonces, ponen la huella, ¿va? Porque como la ley ya da salidas a todo eso, ¿va? Si la persona no sabe leer ni escribir ni firmar, entonces dije que lo tiene que hacer por medio de otra persona, ¿verdad? Que sí lo sepa, o si al menos no sabe ni firmar, entonces que puede poner su huella para efectos de que está dando fe del consentimiento de lo que en el acto está ahí. Dicho, porque si no sabía leer ni escribir, pero hicieron el contrato y alguien se lo leyó a él. Mire, como usted no sabe leer, se lo vamos a leer, ¿va? Como si sabe escuchar. Entonces, y ya se lo leyeron y ya, pero al final dice, y habiendo leído y habiendo todos comprendido el acto, entonces se procede a firmar el mismo. Y entonces, y después él diga, por no cumplir, porque vea el supuesto, alguien por después decir que no quiere cumplir las obligaciones que estaban ahí en el contrato, diga, yo ni leer ni leer ni escribir sé y yo no voy a cumplir eso, me mintieron a mí, va. Y allá le van a decir, no, recuerde que hasta ahí dice que se lo leímos y usted comprendió las situaciones y dijo que estaba conforme y dijo que además ni firmar sabía y que por lo tanto hasta ponía la web. Entonces, ahí por eso le digo que ese supuesto es dependiendo en el área y de qué es el tema que se esté tratando, el tema jurídico, ¿verdad? Que esté en discusión en ese momento. Dígame ahí que tiene levantada la mano, como dice ahí un nombre, pero no dice el nombre suyo. Sí. Dice Servicios de Computación. Sí, licenciado, soy yo. ¿Su nombre? José Luis Benítez Molina. Muy bien, dígame. Yo nomás una pregunta, licenciado, que una vez firmado un contrato, no hay forma de retractarse. Por ejemplo, yo sé de un caso de que hicieron una compra y venta de un terreno y el dueño no podía leer, entonces y le dio venta, y ya cuando alguien, el hermano, se lo leyó, no era lo que había acordado, entonces y el dueño del terreno se arrepintió. Entonces esa es la pregunta, cuando una vez ya firmado un documento, no hay forma de retractarse, o qué medidas hay para disolucionar eso. Esa es la pregunta. Mire, ahí podría haber varias situaciones. El problema está que como ya está firmado y la firma no solo tiene el valor de ser un símbolo que está encerrado en el documento. Obviamente en el derecho civil hay una figura que se llama pacto de retracto. Es decir, que se puede acordar, ¿verdad?, de que si no aparece algún tipo de situaciones, ¿verdad?, en los cuales podría ser el objeto fundamental del contrato, las partes pueden retractar y dejar sin efecto ese tipo de contrato. Pero esas son cláusulas complejas de que porque siempre hay alguien que lleva la carga del contrato y otro que lleva el beneficio, ¿va? Y obviamente el que lleva el beneficio del contrato es bien difícil, ¿va?, que ponga una cláusula de ese tipo, ¿va?, de retracto, porque nadie quiere que hacer un contrato y que para los días para atrás dejarlo en incertidumbre y se echen para atrás, ¿verdad? Ustedes podrían ver las famosas compras de internet, ¿verdad?, en esa plataforma denominada Amazon, que le dice 30 días de devolución, va a decir, usted lo compra, le mandan el producto y usted
no le gustó y lo manda y ni le andan preguntando del por qué, ¿va? Si por qué no le gustó, ¿va? Y allí va la clave que a usted le gustó, no le gustó, y digamos hay gente que lo utilizó y no le gustó el artículo y lo devuelve, o sea, o solo lo quería para un momentito, ¿va? Digamos tenía una ocasión y todo y después alega, no me gustó, pero como ahí dice la cláusula, que ni se le va a preguntar del por qué, ¿va? Sino que ya va incluido, ¿va? Ese tipo de cosas. En el supuesto que usted menciona, ese contrato habría que analizar, ¿verdad? En los supuestos que fue celebrado, de que la persona hubo un dolo, que es una figura jurídica, ¿verdad? En el cual, con un ánimo de engañar a la otra, le leyó lo que no era, pues. Le leyó lo que no era. Imagínese que el engaño iría como fundamentado en el hecho de que él no sabía leer, entonces buscó a alguien que le leyera, y esa persona que le dio lectura al documento se lo leyó mal. Entonces él tenía un interés con la otra parte, pero entonces la otra parte podría alegar que él no impuso a esa persona que le diera lectura al contrato, sino de que fue él mismo que le pidió ayuda a esa persona para que lo leyera porque no sabía leer. Y obviamente es una parte de las obligaciones del abogado darle lectura a este tipo de contrato, baja que hay el abogado el que podría también tener algún tipo de inconveniente. Entonces podría haber un engaño entre todos, pues entre el abogado, la persona que leyó y el otro también, va, porque lo que le leyó mal le venían intereses de beneficio al otro para que le vendiera, ¿va? Entonces por eso el otro quiere dar por terminado. Podría haber un vicio del consentimiento, ¿va? Pero como ya está firmado, él podría decir, mire, yo firmé porque así me lo leyeron, ¿verdad? Entonces si me lo hubieran leído como era íntegramente que estaba en el documento, nunca lo hubiera firmado. Entonces mi consentimiento mediante engaño, ¿verdad? Fue alterado, ¿verdad? Entonces yo pido que este contrato se termine, ¿verdad? Porque como ahí vamos a ver también, ¿verdad? El contrato es como una ley y es una regla del derecho. El contrato es ley para las partes que lo han celebrado. Tienen los mismos efectos que la ley. Se puede hacer cumplir a la fuerza mediante la utilización, ¿verdad? Un procedimiento ante el juez, ¿verdad? Usted celebra un contrato con alguien y la persona incumple su obligación, digamos un ejemplo, si es una compraventa de pagar, usted puede decir al juez, mire, yo entregué la cosa, ella no me quiere pagar, entonces exijámosle a la fuerza, ¿verdad? De que pague, ¿verdad? No quiere pagar, pues entonces hay que embargar bienes y venderlos y liquidar y hacerme pagar. Todo eso se puede, porque como es como una ley para las partes, y lo mismo el Estado, ¿va? El Estado dice, mire, hoy no van a salir 30 días, todos en casa y todo, entonces, y el que sale va para la casa, entonces a la fuerza, lo vayan a la calle, va para la casa, o se va para la casa a la fuerza. No es que yo soy libre en el país, que, sí, pero ahorita hay una ley que dice que no, entonces es el cumplimiento general y obligatorio. Y en el tipo de los contratos no es general, sino que es particular, solo es para las partes que lo han celebrado. Yulisa de la Paz Rodríguez. Tenía la mano levantada, Yulisa. Va, o no, ya no. O sí. Muy bien. Continuemos ahí con el tiempo que nos queda. Tenemos que la generalidad nos menciona de los estudiosos del derecho expresa que las normas jurídicas son reglas de conducta exteriores, coercibles y heterónomas, ¿verdad? Ahí vamos a dejar esa tarea, que me busquen de este párrafo a qué se hace referencia cuando dice que es una regla de conducta exterior, que es coercible y que es heterónoma. Ahí anoten, por favor.
Porque ya vamos a llegar a las características de las normas, entonces ya tenemos que tener claridad sobre eso. También tenemos que debido a su carácter bilateral, ¿verdad? Las normas jurídicas establecen relaciones en dos diversas personas. El obligado y el activo, ¿verdad? Las modalidades en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de las obligaciones varían en cada caso. Ahí lo que nosotros decimos, cuando decimos el obligado, es cuando está poniendo obligaciones, ¿verdad? Pero como también otorga facultades, ¿quién es el sujeto activo, verdad? También a quién se le ha sido otorgado esas facultades, ¿verdad? Entonces por eso decimos que son las relaciones, ¿verdad?, que se van a establecer, ¿verdad? ¿Y quién impone o quién otorga esas facultades, verdad? El Estado. El Estado. ¿Por medio de qué va? Del órgano competente que está facultado para la creación de las leyes, ¿verdad? Ustedes ya saben quién es, ¿verdad? La Asamblea Legislativa, ¿verdad? Tenemos también nosotros, ¿verdad? Las normas jurídicas son exteriores porque exigen una conducta fundamentalmente externa, ¿verdad? Bueno, aquí lo tenemos, ¿verdad? Pero quiero que me lo investiguen bien, ¿verdad? 70, 62, Aquí tenemos, ¿verdad? 5, 52. No se le puede exigir conductas internas, es decir, tienen que verse en la realidad exterior, ¿verdad? El supuesto estaría comprendido en la norma, ¿verdad? No le pueden sancionar por pensar mal en el presidente. O la que se llevaron ahí, que era tiktokera, dijo ahí el funcionario ahí, nuevos términos, ¿verdad?, que tenemos ahora en la realidad jurídica. Entonces, las conductas de apología, ¿verdad?, que hizo, lo hizo por un medio social y lo hizo de una forma externa, ¿verdad? Si no lo hubiera hecho exteriorizando, porque podría en su interior, ¿verdad?, imaginarse todas las cosas. Y tampoco de una forma pública, ¿verdad?, haciendo un llamado, incitando a esas cosas, quizás no le hubiese ocurrido esa situación, ¿verdad?, la captura, ¿verdad? Pero como se vio esa situación, ¿verdad?, de externa y pública, entonces, pero dice también, ¿verdad?, el párrafo, que sin embargo en muchos casos se atribuyen consecuencias jurídicas a los aspectos íntimos del comportamiento individual, ¿verdad? Ahí como dejamos la tarea ahí, ¿verdad?, de eso, ¿verdad? Tenemos que investigar exterior y buscar la excepción, si podrían haber casos, ¿verdad?, en los que se podrían estar regulando aspectos íntimos del comportamiento individual. Un ejemplo es suficiente. Yo les puedo decir en este momento un par de ejemplos, pero como recuerden que estamos construyendo juntos conocimientos, también ustedes deben en esa investigación surgen más aspectos y encuentra más situaciones y encuentra también el ejemplo de la tarea. ¿Qué comportamiento individual podría estar siendo íntimo, regulado? Licenciado, Dígame, Keiri. ¿cree que nos podría fomentar bien la tarea? Porque Talita le acaba de añadir otra parte, ¿verdad?, que nos la dictara, así pues para buscarla bien, porque yo anoté lo primero que dijo, ¿verdad?, de que teníamos que buscar Son estos tres aspectos a que se hace referencia, que las normas son exteriores, coercibles y heterónomas, pero como aquí lo tenemos, ¿verdad?, junto con lo que es bilateral, solo tendríamos que ver en la parte exterior un ejemplo de un aspecto íntimo del comportamiento individual que podría estar siendo regulado por la norma jurídica.
un aspecto íntimo del comportamiento individual que podría estar siendo regulado. Esa sería como, por eso dice sin embargo, ¿verdad? En muchos casos se atribuyen consecuencias jurídicas a los aspectos íntimos del comportamiento individual. Como ya vemos que la regla general es que los comportamientos a los cuales se les podría imponer una sanción o a los cuales se les atribuye una obligación de mantener el mismo comportamiento, sería que sean externos, no situaciones internas. Entonces ahí tendríamos que ver, si usted ve un ejemplo, le pondré un ejemplo, ¿verdad? Ley de violencia intrafamiliar, o sea que están cosas que pasan dentro de las relaciones de familia. Por ahí podría usted encontrar un ejemplo de alguna situación que una norma jurídica estaría regulando aspectos íntimos del comportamiento individual. Tenemos también que las normas jurídicas son coercibles, ya que si no son cumplidas voluntariamente por los obligados, el acreedor puede solicitar al Estado su cumplimiento, incluso haciendo uso de la fuerza. Bueno, esto ya lo mencionamos varias veces, ¿no? Pero entonces, ¿por qué es coercible o coercitiva, verdad, esa norma jurídica? Se espera de parte del Estado cuando hace las normas que sean cumplidas voluntariamente, pero a veces no ocurre eso. Entonces el Estado, como debe de mantener el orden, exige su cumplimiento y a veces lo hace, en algunos casos, haciendo uso de la fuerza, ¿verdad? Un ejemplo. Dice que la Asamblea Legislativa manda a llamar a cualquier persona por cualquier investigación o por cualquier situación que una comisión esté en. Esa persona debe de acudir. Entonces ya una obligación, ¿verdad? Que si se le hace el llamado, tiene que acudir. Entonces, ¿qué ocurre? La persona la manda a llamar, no llegó. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces dicen, mándenlo a traer a la fuerza por medio de la policía, porque le ha mandado a llamar y aquí él tiene una obligación que le manda a llamar, tiene que estar presente. Y lo mandan a traer por medio de la policía. Pues mire, usted aquí tiene un llamado, no ha hecho aquí, lo vamos a proceder a llevar ante la autoridad que lo está mandando a llamar. Igual los jueces. Lo mandan a usted a llamar a un citatorio. Y le dice, mire, se le requiere para tal diligencia judicial a tales horas. Y en el caso de que incumpla con el requerimiento, se le podrá llamar con el término este que utilizan, con apremio, ¿verdad?, de la Policía Nacional Civil. Que usted tiene que ir, lo está llamando voluntariamente. Porque así es por ley. Cuando dice que el juez, al realizar cualquier diligencia, podrá llamar a las personas relacionadas del caso y las cuales tendrán una obligatoria asistencia y que en caso que no, podrá el juez utilizar su comparecencia por medio del uso de la fuerza de la policía. Ya son obligaciones. Y así tantas obligaciones que hay en todo, ¿no? Los impuestos, de todo tipo que va obligación, el Estado lo puede hacer cumplir, ¿no? Haciendo incluso uso de la fuerza. Tenemos también que las normas jurídicas se distinguen de las morales y las religiosas en el hecho que son impuestas por el Estado y que ésta las hace obligatorias y tienen fuerza coactiva. Y eso es muy diferente a este tipo de normas morales o religiosas, ¿no?, a las jurídicas. Una que las hace el Estado, esa es una. Las normas jurídicas las hace el Estado. Y los otros que son obligatorias y son coactivas, es decir, puede exigirse su cumplimiento aún incluso por el uso de la fuerza del Estado. Bueno, ya siendo la hora, entonces quedaríamos ahí pendientes de ver las normas morales, las religiosas y algunos ámbitos de validez de las normas, ¿verdad?, para la siguiente reunión, ¿verdad?
Ha sido un gusto estar con ustedes en esta mañana y agradeciendo a cada uno la presencia, asistencia y participación, ¿verdad? Que ha sido muy dinámica en esta reunión, ¿verdad? Felicitando a los que están participando y haciendo un llamado, ¿verdad? A los demás, ¿verdad? Para que puedan estar en esta misma dinámica. Dígame. Licenciado, una pregunta. ¿La tarea que usted dejó la haríamos en el cuaderno o va a habilitar la pestaña? No, ahorita tengámosla para investigar en el cuaderno. Ya en su momento la vamos a requerir, ¿verdad? Digamos, la misma dinámica de la clase o digamos en la actividad que se puede dar ahí en la pestaña que usted menciona. Gracias, licenciado. Muy bien. Licenciado. Agner, dígame. Buenos días, licenciado. Yo fui el estudiante que tuve complicación para subir la actividad el martes pasado. Lo voy a hacer por diferido, no sé qué. ¿Pero la mandó al correo? Se la mandé al correo. Mándeme mensaje en la plataforma porque yo estoy en el programa de calificar eso y necesito tener ahora eso y subir las notas, ¿verdad? Para que ya todos tengan claridad en el sistema también de formalmente Okay. todas las notas. Bueno, gracias. Por favor. Bueno. Dígame, Evelyn. Sí, licenciado. Yo también tuve problemas para enviar la actividad y yo se la envié al correo y le escribí. Vaya, pero escríbame nuevamente porque hoy voy a hacer todo eso. Ya digamos la del otro año, como son un poco menos, ya pude concretizar, ¿verdad? Y en el caso de ustedes lo llevamos más despacio porque son bastantes y con ustedes hay que irlo leyendo más despacio las cosas. Vaya, está bien, ahí le escribo. Vaya, Gracias. ¿está bien? Bueno. Disculpe, licenciada, una pregunta. Dígame. Entonces, ¿Quién está hablando ahorita? Jennifer. Sí, Jennifer. Dígame. Si se la enviamos al correo, entonces tenemos que escribir en la plataforma. Escríbame en la plataforma, por favor. Bueno, Ahí gracias. díganme que mi casa ahí lo envía al correo y ahí me escribe ahí, por favor. Bueno, gracias. Vaya. ¿Quién más tenía la mano? ¿Brenda? Buenos días, licenciado. Dígame, Brenda. Tenía una pregunta con respecto a las tareas que normalmente enviamos después de cada clase. ¿Estas tienen alguna ponderación o no? Le vamos a ir viendo cómo le hacemos porque yo creo que con las que vamos a hacer va, ¿verdad? Pero siempre ese tipo de tareas nos sirve como para ir sondeando cómo están asimilando las cosas y siempre alguien ahí, ¿verdad? De que podría necesitar pero no creo que sea el caso de que digamos alguien que está en repo dice, mire, revíseme mis tareas, las he hecho bien y, ¿me entiendes? Bueno, todo tiene un valor, ¿verdad? Pero obviamente a mí me sirve para ir viendo cómo también asimilan lo que estamos estudiando. Pero ahorita formalmente un valor así, porcentaje, no lo tiene, pero es parte del proceso que estamos haciendo, que en su momento, como ya le mencioné, podría sumarle puntos que alguien podría necesitar. Y obviamente no podemos sacarnos puntos de la nada porque todo tiene que ser basado en el esfuerzo, ¿verdad? Que cada uno realice. Por eso siempre se les pide que hagan siempre de la mejor manera la actividad. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, entonces daremos por finalizada la reunión de este día, agradeciendo a toda su asistencia y participación. Muchas gracias. Bendiciones, Lic. Igual. Buen día, Gracias. Bueno, Gracias, licenciado. Pase feliz día. bueno. Buen día, licenciado. Igual. Feliz día, licenciado. Igual a todos.